9:50, escuchamos a Miguel Abuelo y seguimos con Marcelo Economidis. Recién me perdí cuando decías los CDs y los ópulos. Fuera del aire hablábamos de un gran momento del rock nacional, al menos desde el punto de vista de la oyentada, que fue el año 82, donde muchos jóvenes, en ese momento yo lo era, descubrimos el rock nacional en la radio, que hasta ese momento era muy minoritario. A partir de la Guerra de Malvinas dejó de haber cantantes anglosajones o bandas anglosajonas y empezamos a descubrir el rock nacional. Eso fue. Y hablando de Malvinas, vos contaste que fuiste malvinero, ¿estuviste? Sí, una cosa es, claro, yo soy soldado clase 62, y fui a ese Festival de la Solidaridad como soldado y como rockero, una cosa, un rara avis. Sí. Pero no, bueno, eso es en el momento, es como el tema recién, somos instantes, ¿no? Una sumatoria de instantes. Pero en la retrospectiva, después, posterior a eso, a mí me pasa particularmente, digo, ¿no? Que fue efecto de eso. En ese momento empiezo con una politización en la dictadura, se empieza con la militancia, cierta militancia clandestina. Entonces empecé a poner en cuestión ciertas cosas. Yo ya venía escuchando música desde los 13 años y venía formando parte de esas tribus que en un momento se las llamaron resistentes y en realidad eran tribus de refugio, como los pocos rockeros que había en el año 76, 77, 78. Y el Festival de la Solidaridad sí fue como el lugar donde, por lo que vos estás citando, precisamente la prohibición de la música anglosajona, donde emergió algo que ya estaba, pero que se popularizó y se masivizó, fue mucho más masivo. Pero también en ese momento yo recuerdo pulular por lo que siempre tuvo el rock, que fue un under, en el cual se cuestionaba absolutamente todo eso. Es el inicio de Los Violadores, de B8, de bandas que después fueron en los 80 importantes y más que nada fueron mucho más importantes después, ¿no? Así que era un momento muy contradictorio, que es probablemente de lo que hable Víctor Pintos en esta charla. Yo me estoy adelantando un poco y por ahí él viene y me dice, no, para mí es todo lo contrario, que sería fantástico que fuera así, que sería lo que más me gustaría, que así fuera. O sea, estás totalmente equivocado, ¿no? Para mí no es así. Buenísimo, pensamos bárbaros. Yo pienso bárbaro siempre. Lo que decís es completamente falso, genial. Es completamente falso. En realidad, mi vivencia personal no tiene absolutamente nada que ver con una historia del rock. Claro. Bueno, hay un caso que siempre me llamó la atención, el caso de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, que arranca como una banda, no solo under, sino como una banda muy exquisita. Margarita Xirgu, estas cosas así un poco en el teatro, y se transforma con las décadas en una banda. Se resignifican los 90 más que nada. Sí. También hay un fenómeno que se da a partir de los 80 con la masividad del rock, sobre todo con la vuelta a la democracia, que es que hay otros sectores sociales que acceden al rock. Digo, vía sectores de clase media, media alta, vía la masividad de Soda Stereo, o sectores populares, vía la masividad de Riff en un momento. O sea, como que el rock pasa a ser una música ya masiva, popular, sistémica también de una manera u otra, que no se daba en la década del 70 eso, no se daba por lo menos en los 70 que yo viví, que fueron los años de la dictadura como joven y adolescente. Estaba muy reducido a un grupo muy chico de tribus. Y entra el público femenino también. Y entra el público femenino, exactamente, entra el público femenino, antes prácticamente el circuito, que es posterior, con Girán, claro, que es más o menos... Ahí a partir del 81, 82, los recitales de obras, de Spinetta Jade y Girán. Cuando hablas de los 70, la tribu de Expreso Imaginario, por ejemplo, dirías... Bueno, Expreso Imaginario es una revista que empieza a salir en el año 76 y eso no es casual, es una voz en el medio de la nada. Y no era un medio masivo. No, cero. Para mí fue una revista, particularmente mía, formativa, fue Precio Imaginario en ese momento, así como en los 90, para mí la revista que corona lo que es las búsquedas musicales, ya una cosa más arqueológica, es Esculpiendo Milagros, la que dirigía Norberto Cambiaso, que por eso precisamente una de las cuestiones por la cual yo quería esa convocatoria también. ¿Dónde sitúas el paso de esta cosa de cultura de catacumbas, además por una razón obvia, digamos, durante la dictadura, exacto, y la masividad de estos mega recitales
Y yo creo que eso es, a lo cual vuelvo a repetir, Víctor Pinto me va a decir que no. Te querés adelantar, Yo me quiero adelantar, claro. Yo creo que se da, hay dos hechos históricos que en el año 81, Viola, que duró 9 meses en el gobierno, arma una especie de oficina para los jóvenes para que dejen ser perseguidos en los recitales, a la cual concurren tanto Spinetta como Charly García a reunirse con una especie de secretario de juventud que se llamaba Alfredo Olivieri, que era un representante de la dictadura, para que los músicos no tuvieran detenciones en los recitales, no hubiera detenidos en los recitales, un tren para los músicos gratis para que puedan ir a tocar al interior. Hay una especie de deshielo, ¿no? Después de que la dictadura había llevado a cabo su plan de genocidio. O sea, por eso digo que también es cuestionable el tema del rock resistió a la dictadura. Yo no creo en eso. O sea, creo que el rock fue un refugio para muchos de nosotros. Eso sin duda. Que nos sentíamos, no sé por qué, pero nos sentíamos por ahí, que no cuajábamos como jóvenes en un determinado estereotipo social que la dictadura planteaba, algunos. Esto es como yo ahora escucho a veces, y no porque uno se quiera sentir exclusivo, pero es como los recitales de Sumo, todos fueron amigos de Luca, digo. Todos claro. No sé, todos fueron a conciertos que yo digo, éramos 24. Pero éramos 20. Digo, ¿cómo había 20.000 en ese concierto? ¿No pasa lo mismo con el que tiene una anécdota de Maradona y te dice, yo creo que sí. Diego, sí. Yo, por ejemplo, nunca trato de no contar, y lo voy a contar, que vi el debut de Diego contra Talleres de Córdoba de casualidad, porque yo no era de Argentino Junior, pero fue casual, fortuito. Claro. Pero no estuve cuando debutaron los Sex Pistols, por ejemplo. Hay muchos que por ahí estuvieron. Digo, bueno, todas esas resignificaciones y reinterpretaciones la época de que tiene Pescado Rabioso, ¿te acordás? Yo no la viví, pero yo no la viví, yo era muy chico ahí. Todas esas resignificaciones, todo esto lo estamos charlando en estos encuentros precisamente, y también las reescuchas, porque también eso trae aparejado lo que para uno es una reescucha. Yo tuve que reescuchar discos que hacía 30 años que no escuchaba para precisamente esta charla, porque los había sepultado mi historia ahí. Soy bastante autoiconoclasta de una manera u otra, ¿no? Rompo con mis escuchas y volví a reescucharlos y realmente volví a reinterpretar un montón de cuestiones del presente hacia el pasado en discos que yo ya había enterrado, como que no podía escucharlos más, porque no me los permitía escuchar más. Y no eran cosas que tenía ocultas en el placar, de las cuales me avergüenzo, porque no me avergüenzo de nada ya de lo que escuché. He escuchado tanta porquería y tanta cosa buena que... No, además, yo creo que no hay que avergonzarse de nada. No, ese es un buen segmento. Discos ocultos en el placar. Sacamos toda la porquería afuera. Todo de lo que nos avergonzábamos en un momento. Pero además pasa lo mismo con libros. No te avergüences. Pues, ese libro te lleva a otro. ¿Qué sé yo? Bueno, estas charlas de lo que se trata también es de esa resignificación. Con un mínima apertura de debate, digo. Recordemos, son charlas en el Pulqui. Ya arrancó la primera. La primera pasó, sí. Son los viernes, ahora... No, esta sí es el viernes a las 18 horas, y la última, que es la de Alfredo Rosso, es el jueves... El jueves 20 a las 7 de la tarde. A las 7, esa es a las 7. Creo que a ese llego, a ese va a poder Perfecto. ir. ¿Y el teléfono te lo acordás? Sí, como no, 11 49 94 2998. Perfecto. 11 49 94 2998. Bueno, llegamos al final del programa. Tenemos entrega de premios, de libros. Sí, Amenazados, el miedo en la economía, de Alfredo Zayat. No me río porque me hace